El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto llegar una vez más a ustedes a través de este video. Quiero que me acompañen a leer la siguiente escritura que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión y para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando dio inicio a su ministerio terrenal fue reclutar un grupo de hombres, formar un equipo de trabajo, y por supuesto entre ellos formaba parte Judas Iscariote, el que luego le entregó. De modo que quedó un vacío en este equipo de trabajo. Y luego que el Señor asciende, lo primero que hacen los discípulos, ya lo hemos leído, es congregarse, y tomando la vocería el apóstol Pedro, entonces presenta la necesidad de llenar ese espacio, esa vacante. Me llama poderosamente la atención porque esto nos presenta una enseñanza bastante clara y profunda que hoy día debemos tener en cuenta los que ministramos la palabra de Dios y también administramos un grupo de ministros. ¿De dónde escoger el sucesor? Sería la pregunta, porque aquí tenemos obviamente la respuesta. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, aquí observamos que obviamente la escogencia del sustituto de Judas pertenecía a ellos, estaba con ellos, se había formado también junto a ellos. Y por supuesto que entonces postulan dos, de los cuales el Señor manifiesta su voluntad a favor de Matías. Luego también es necesario que hagamos el trabajo de formación, porque aquí notamos que no fue tan complicado porque había recursos humanos, porque habían hombres que habían estado desde el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en el llamado que hubo para todos estos apóstoles, y había tenido una formación óptima, había conocido bien
y sabía el propósito de la predicación del Evangelio. Los pastores deben formar pastores. Obviamente se ganan las almas, que son las ovejas que vienen al redil, pero el Señor por su Espíritu Santo, nos guía, nos muestra, nos deja saber quién de ellos necesita una formación pastoral para que en algún momento él pueda también ejercer el ministerio. Los misioneros deben formar misioneros para que este glorioso evangelio, este mensaje se siga esparciendo. Y la formación del pastor es importante, pero dentro de este cuerpo pastoral hay quienes tienen un llamado para ir a las misiones y debemos detectarlo y debemos impulsar a ese hombre para que entonces continúe la labor evangelizadora, sea a nivel nacional o a nivel internacional. Por otro lado, debemos tener en cuenta que tarde o temprano dejaremos un lugar disponible. Y la pregunta es, ¿quién va a llenar ese lugar? Quizás muchos son bastante egoístas y no forman a otros porque a lo mejor piensan que siempre van a estar allí. Pero no, querido hermano y querido pastor, tarde que temprano nosotros vamos a dejar ese espacio, ese vacío, y creo que es gratificante que podamos ser sustituidos por alguien que lleva nuestra misma visión, por alguien que tiene la misma carga, por alguien que ha sido formado a nuestro lado y sabemos que tendrá como legado y como responsabilidad continuar llevando este glorioso mensaje de salvación. Que ese otro le dé continuidad doctrinal y tenga las mismas prácticas que nosotros recibimos un día. Estamos agradecidos. Algunos han permanecido 20, 30, 40 años, 50, 60 años y nunca olvidamos esa persona que nos formó, que nos impulsó. Toda la vida somos aprendices, toda la vida en el servicio, en el ministerio, nunca dejamos de aprender, pero siempre recordamos a esos que sembraron la semilla, a esos que sembraron la visión, a esos que nos acompañaron en este crecimiento ministerial, y qué bueno que tú puedas hacer lo mismo. Que la paz de Cristo sea contigo, hermano pastor. Dios te bendiga.